Buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Beltrán Ceballos. Voy a ser la persona que va a coordinar y a moderar este webinar donde os queremos presentar el Manual de Recreación de Hábitats para Anfibios en la Restauración de Canteras, una obra patrocinada y financiada por y editada por Lafarge Holcim. Van a intervenir una serie de personas, en concreto Raúl Pérez, Pilar Gegúndez, Vicente Ferri y Eduardo Rodríguez, que los iré presentando uno detrás de otro en función de que tengan sus intervenciones. Al terminar las intervenciones de nuestros ponentes, os pediría que participéis en el chat. Y para que sepamos que estáis ahí, para que tengamos constancia de que nos estáis escuchando y nos estáis siguiendo, que seáis activos en el chat. Además, yo iré haciendo la selección de las preguntas para ver luego a cuál de los ponentes le dirijo vuestras intervenciones. ¿De acuerdo? Habrá un momento cuando acabamos de hacer las presentaciones y antes de entrar en las Q&As, como dicen los ingleses, las questions and answers, haremos un momento para que podáis todos descolgaros o podáis todos bajaros el PDF del manual. Bien, sin más dilación, yo os voy a presentar a Raúl Pérez, persona que conozco hace ya 20 años, que llevo trabajando con él en restauración de canteras, y él es el director de sostenibilidad de recursos en Lafarge Holcim España. Todo tuyo, Raúl. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que imagino que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué hace una empresa como Lafarge Holcim realizando una guía de anfibios. Yo también me lo pensaría y voy a tratar de explicarlo. Desde hace ya más de 20 años y gracias a nuestra colaboración a nivel mundial con WWF, empezamos a trabajar con expertos en conservación, con universidades, con investigadores, con ONGs y nos dimos cuenta que restaurar una cantera no era rellenar los huecos ni plantar pinos al tresbolillo, intentando que se pareciera al entorno que la rodeaba, entorno que generalmente estaba bastante degradado por una agricultura extensiva o por la propia actividad humana. Nos dimos cuenta que la propia actividad extractiva había generado oportunidades para la naturaleza. Paredes verticales, donde se instalaban aves rupícolas, acopios donde anidaban especies migratorias, zonas de solana y zonas de umbría, donde crecían diferentes especies vegetales, depresiones, donde se formaban charcas estacionales, colonización de espacios por vegetación autóctona, aparición de especies vegetales protegidas o en vías de extinción, y la puesta de manifiesto de estructuras geológicas de gran interés. En definitiva, cada cantera es un libro abierto y una oportunidad para ayudar a la naturaleza fomentando la biodiversidad, la educación ambiental, la investigación o el uso público. Así, tenemos canteras por las que pasan más de 2.000 niños al año, canteras que hemos integrado en parques naturales, canteras que hoy son humedales, canteras donde reintroducimos especies protegidas en vía de extinción, canteras que compatibilizan la explotación con la investigación y el uso científico, colaboración con universidades para el marcado y seguimiento de grandes rapaces, para conocer tanto sus hábitos como sus conductas, la recuperación de cañadas reales, etc. Y fruto de esta colaboración con investigadores y expertos conservacionistas externos a nuestra empresa, es lo que venimos a presentar hoy, que es la guía manual de anfibios que vamos a presentar hoy. Como decía, cada una de nuestras canteras es un libro abierto y es una oportunidad para ayudar a la naturaleza. Sin más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y doy paso a los intervinientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. En segundo lugar, va a intervenir Pilar Gegúndez Cámara, que es la directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de los Recursos en Lafarge Holcim España y, de alguna manera, digamos, la correa de transmisión, la que nos une a todos en todos los proyectos, en la que impulsa fundamentalmente todas estas fenomenales iniciativas, incluida esta guía. Pilar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado en este webinar para presentar esta guía de anfibios que nos abre una línea más para poder trabajar en biodiversidad en la restauración de las canteras. ¿Me podéis compartir la imagen, por favor? Sí, bueno, la siguiente. Ahí. Muy bien, pues mira, primero yo quería, ya que ha hablado Raúl, ¿no? Y como ha hablado él, agradecer a la dirección de la empresa que desde hace más de 20 años que llevamos trabajando en proyectos de gestión de biodiversidad en nuestras canteras siempre lo han apoyado. En esta imagen veis donde tenemos las canteras que son activas, que están representadas con una estrella amarilla y en las cuales tenemos proyectos de gestión de biodiversidad actualmente. Luego, muy especialmente, quiero señalar el proyecto que iniciamos en el 2017 para restauración de unas 20 canteras, que son los puntos verdes de la imagen, que por diversos motivos, como el mercado, se decidió realizar su abandono de labores y restauración definitiva. Bueno, pocos proyectos como este conozco y con él hemos aprendido muchísimo sobre restauración. Y bueno, por supuesto, como decía Raúl, gracias a todos los que desde las pequeñas pymes, pequeñas ONGs o departamentos de universidad colaboran con nosotros y que son los verdaderos protagonistas e impulsores de este nuevo modelo. A ver, al principio empezamos a trabajar en biodiversidad en las revegetaciones, sin pensar en fauna. Nos enseñaron la importancia de la sucesión vegetal natural. Empezamos a hacer introducciones experimentales de especies amenazadas y últimamente nos estamos empeñando en hacer bosquetes de especies nativas singulares en aquellos proyectos de restauración que os hemos señalado allí en verde. Luego, también hemos visto la relación entre las plantas nutricias y los polinizadores, incorporando los insectos. O sea, ponemos colmenas, hoteles de insectos. Recientemente también hemos trabajado con abejas silvestres. Luego, las aves rubícolas vienen solas, pues se encuentran en las canteras un sitio idóneo donde refugiarse, criar o alimentarse. Y ya hoy tenemos una tesis doctoral súper interesante y una guía de aviones tapadores escrita por Zoe Roeder. Luego, por cierto, muchas rapaces vienen atraídas por la abundancia de conejos que tenemos en las canteras, que en principio nos daban un dolor de cabeza porque decíamos, bueno, esto es un problema porque se comen todo lo que plantábamos. Pero bueno, ahora incorporamos majanos en cada proyecto de restauración, ya que sabemos lo importante que es su presencia. Hemos empezado a trabajar algo con quirópteros, pero hoy lo que vamos a hablaros es de los anfibios, que es otro grupo faunístico relevante que podemos ayudar muy fácilmente recreando hábitats que necesitan no solo en la restauración, sino también durante la vida activa de la cantera. Entonces, aquí llamo la atención a todos los que estéis en el webinar, que trabajáis en el mundo de la minería, porque lo tenemos muy fácil para poder ayudarles. Bueno, finalmente solo puntualizar que los proyectos de restauración, aunque siempre parece que solo están asociados a temas de suelo o revegetación, muy pocas veces se prevén hábitats para asegurar la presencia de fauna variada, hay que cambiar el modelo y también hablando de los anfibios, también es muy frecuente que se rechace en el estado final de una cantera la existencia de láminas de agua, exigiendo que se cieguen. Bien, pues aquí os vamos a proponer algo alternativo de la mano de los autores de la guía. Y yo ya doy paso a los expertos. Muchísimas gracias, Pilar Gegúndez. Aprovecho, veo que estamos 56 personas conectadas. Vuelvo para los que os habéis incorporado. Después de la intervención de nuestros ponentes, vamos a tener un turno de preguntas sobre la guía, sobre la conservación de los anfibios y sobre la restauración de canteras, con lo cual os animo a que os hagáis notar en el chat, digáis que estéis ahí, nos comentéis qué tal nos oís, cómo lo vais viendo todo y si vais haciendo alguna pregunta, yo ya la iré seleccionando o iré organizando para ver cuál de los panelistas os la tiene que contestar en la segunda parte del webinar. Bien, sin más, le voy a dar paso a Vicente Ferri Vila. Vicente Ferri es biólogo, director técnico de la Fundación Victoria Laporta Carbonell. Es una persona muy implicada en temas de restauración desde hace mucho tiempo. De hecho, toda la Fundación Victoria Laporta Carbonell es la restauración de una gran superficie, el Parque Natural de Mariola. Y es una persona que siempre ha tenido mucho interés en el tema de los anfibios. De hecho, tiene 5 charcas prodigiosas en esa finca. Él ha sido el coordinador y, de alguna manera, el factotum de la guía. Ferri, mil gracias por estar con nosotros y todo tuyo.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Beltrán, por esta presentación y muchísimas gracias, por supuesto, a la Fast Whole Team por apostar por este tipo de proyectos de restauración y por encargarnos el hacer un manual o una guía con los ejemplos en los cuales habíamos trabajado. El por qué este manual, bueno, ya lo hemos comentado un poquito, ¿no? La Fast Whole Team apuesta por restauraciones para favorecer la biodiversidad y recuperar de verdad o intentar recuperar los flujos ecológicos en los entornos mineros en restauración y además siempre le hemos conferido una importancia relevante a los anfibios porque son un grupo de fauna distinto, ¿no? Y luego, además, los hábitats acuáticos que se recrean, los hábitats acuáticos que se consiguen recrear con cierta facilidad en los entornos mineros porque muchas veces debido al remodelado superficial en las restauraciones o la existencia de graveras que están cercanas a cauces o la compactación del suelo o el afloramiento de materiales impermeables resulta relativamente sencillo el recrear hábitats acuáticos. Son hábitats que también tienen mucha importancia para otra biodiversidad, es decir, desde invertebrados acuáticos, algas, macrófitas, vegetación riparia, notonictas, escarabajos acuáticos. Hay una cantidad de vida asociada a los entornos acuáticos muy importante que después aprovechan pues, otros insectos, aves, mamíferos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de los anfibios, como os decía, es un poco lo que motiva también esta guía. Los anfibios, para hacer una pequeña introducción, aunque el verdadero experto de los anfibios es Eduardo José, que va a hablar después, son unos animales muy curiosos, son capaces de sobrevivir tanto en el agua como en tierra, aunque suelen utilizar sobre todo el agua para la reproducción, pero necesitan ciertas condiciones de humedad, pero son altamente sensibles a las alteraciones de sus hábitats, ¿no? Entonces, bueno, es un grupo que engloba especies que además por superstición, por desconocimiento han estado estigmatizadas y maltratadas. Y luego, además de su importancia ecológica y de lo que podría provocar su extinción como cambios catastróficos en los ecosistemas, de su piel, que es una piel muy curiosa y muy característica, se extraen sustancias que la industria farmacéutica, por ejemplo, está utilizando para elaborar analgésicos, antiácidos. Entonces, por eso nos parece un grupo de fauna importante y relevante a la hora de protegerlo, ¿no? Y además, como os decíamos, pues muy sensibles. Las especies invasoras, los ciruliformes, las percas, o sea, los peces, los cangrejos rojos americanos, pueden afectar mucho a las poblaciones, pueden depredar mucho sobre las poblaciones de anfibios y esto también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de hábitats. Ahí, por ejemplo, en la imagen se ve en labores de pesca de especies exóticas para poder dejar el hábitat apto para su colonización por parte de las especies de anfibios. Pilar ya lo ha contado un poco. Aquí os ponemos algunas de las ubicaciones o las localizaciones en las cuales en el proceso de restauración de un entorno minero se ha trabajado para dejar una laminita de agua o para rehabilitar una charca o para revegetarla o, por ejemplo, para eliminar especies invasoras competidoras. Es decir, para recrear y mejorar un sitio concreto y tener un hábitat apto para especies de anfibios. Y es que lo que es muy sorprendente es la cantidad de especies que se han implicado en todos estos proyectos. Es decir, pues por poneros un ejemplo a nivel ibérico, el sapo común, el sapo corredor, la rana común, el sapillo moteado, el pitojo, el partero, el de espuelas, la rana bermeja, la ranita de San Antón, el tritón palmeado, el tritón ibérico, la salamandra, todas estas especies, en alguna de los proyectos que se han abarcado desde la Fast Housing, se les ha podido echar una mano o mejorar un poquito el hábitat para que tuvieran éxito y lo pudieran colonizar. Y ya para contaros un poco sobre la estructura de la guía, que he tenido la suerte de coordinar un poco, pues la guía tiene un apartado de presentación, un apartado de introducción a los anfibios, luego hay una parte específica de fichas de especies, en la cual hay 16 fichas que nos hablan de las 24 especies ibéricas. Y luego hay una cosa en este manual que creemos que es un poquito innovadora, que es, hemos definido cómo construir una charca, cómo hacer seguimientos y censo de las especies de anfibios en las charcas, pero sobre todo hemos asociado distintos tipos de charcas, se han identificado 5 tipos de charcas distintos y lo que podría ser un complejo lagunar, un complejo de varias charcas, los hemos asociado a las distintas especies. Entonces, en cada una de las fichas de especies donde hay un mapita de distribución y se habla de
ecología y de su hábitat y de sus periodos, se asocia a un tipo de charca o varios tipos de charcas que les pueden funcionar o que les pueden ir bien, porque cada especie tiene unos requerimientos, ¿no? Y muy poco más. A continuación va a hablar Eduardo, que es la persona que nos ha dado potencia científica a la guía, que yo creo que... Y sobre todo agradecer, pues de nuevo a la FASOCIM, a los participantes en este acto y a los fotógrafos que nos han cedido fotos de forma altruista, a Salvador, a Vicente Sancho, a Alfonso, a la gente que nos ha ayudado en la maquetación y en el diseño, a Maxi y Ernesto en Tres Trazos, y al equipo en general de Cinclus, que hemos trabajado con el Departamento de Medio Ambiente, de Sostenibilidad de la FARC y con comunicación para que esta guía sea una realidad. Esperemos que al descargarla os guste y la disfrutéis mucho. Muchísimas gracias, Vicent. Bien, aun a pesar de poder ser un poco pesado, pero veo que desde mi última aparición se han integrado al webinar algunas personas más. Gracias, ya veo que hay muchos que os estáis dando a conocer y a ver en el chat. Veo que anda por ahí María Martí, veo que anda José Benito, veo que anda John Mayor. Aparecen por aquí personajes francamente interesantes. Todos sois interesantes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Insisto, la segunda parte va a ser contestar a vuestras preguntas, con lo cual os rogamos que las orientéis a través del chat. Voy a dar paso a nuestro cuarto interviniente, Eduardo J. Rodríguez. Bueno, en realidad fue un poco la génesis de la guía. Todo en esta vida requiere de un pequeño o un gran friki y nuestro friki de los anfibios pues era Eduardo. Eduardo apareció colaborando con nosotros y pensamos que era una oportunidad francamente importante para cristalizar este esfuerzo que estaba haciendo la Farge Holcim en las canteras, porque como muy bien ya, y luego ya entraremos un poco más en ese tipo de materias, pero como muy bien ha expuesto Pilar, este era un grupo prioritario de la fauna y de la flora que habíamos pensado que había que potenciar en esas oportunidades que brindan la restauración de cantera. Bien, él nos va a hablar de los anfibios, nos va a hablar de su participación en la guía Eduardo. También voy a aprovechar para deciros que él acaba de leer su tesis doctoral en concreto Mediterráneo Occidental. Luego aprovecho para felicitarte por tu nota, que sabemos que ha sido impresionante. Y, doctor, todo tuyo. Gracias. Pues bueno, yo, como ya, gracias por la presentación a Beltrán, y yo voy a encargarme de la parte más biológica de esta presentación. Bueno, lo voy a hacer breve, pero si tenéis cualquier duda, por favor, como ha dicho, lo preguntáis por el chat y me extiendo un poco más en eso en concreto. Entonces, lo voy a hacer a través de una presentación que os voy a compartir, en la que, bueno, pues voy a ir hablando sobre varios de los aspectos. No sé, la presentación, ahí está. Bueno, lo primero que os quiero decir es qué es lo que son los anfibios, ¿no? Es un grupo de vertebrados muy antiguo, surgen en el Devónico y, bueno, su gran diversificación ocurre durante el Carbonífero. Algunos de los fósiles famosos, de los que se podrían considerar primeros anfibios o protoanfibios, serían Tiktaalik hace 375 millones de años o Ichthyostega cantostega hace 365 millones de años aproximadamente. Deciros que, bueno, actualmente hay tres grandes grupos vivos, que son los anuros, que son estos, bueno, tipo rana, sapo, urodelos, como los tritones, las salamandras y las cecilias, que son estos, son alargados, así como con aspecto de lombriz, aunque no tienen nada que ver. Pero bueno, en la península ibérica este último grupo no está presente, con lo cual aquí en adelante solo voy a hablar de los dos que sí que lo están. Una de las cosas que caracteriza a los anfibios, quizás las más importantes, es un ciclo de vida complejo en el que algunas de sus fases, al menos algunas, depende del agua. Normalmente es la reproducción, la fase larvaria, aunque, bueno, puede haber más fases como en tritones y demás que tienen una dependencia más amplia. Normalmente el ciclo, de una manera muy resumida y muy básica, hay muchas variaciones entre especies y grupos, huevo, larva, la metamorfosis y los adultos.
Os voy a nombrar brevemente, tampoco es plan de meterme en eso mucho, pero las puestas son muy diferentes. Pueden ser desde puestas en el agua, como en este caso, los sapos parteros, que llevan los huevos, el macho en las piernas fuera y los deposita cuando van a eclosionar. Pueden ser adheridos a plantas, sueltos, eso en la guía lo podéis consultar. Y bueno, es de interés a la hora de diseñar cualquier restauración, por supuesto. Y si tenéis alguna duda aquí en la presentación, pues la podéis ir haciendo. Os había dicho que en la península solo había 2 de esos grupos, los anuros y los urodelos, y a grandes rasgos os voy a dar algunas de sus diferencias, ¿no? La primera y más obvia, como veis en la presentación, es cómo son los adultos, ¿no? La tipología de los adultos en urodelos con cola, cuerpo deprimido, no es como los organismos más saltadores, ¿no? Como podrían ser los anuros, que veis ahí perfectamente en la foto. En cuanto a las larvas, también hay muchísimas diferencias. En urodelos, aparte de tener las 4 extremidades, ya en larvas tienen branquias externas, mientras que en anuros están dentro, internas, y circulan el agua a través de un espiráculo por donde bombean el agua. Evidentemente, cuando están metamorfoseando, los urodelos también se les puede ver las extremidades, pero no desde el principio de lo que es el estado larvario. Después, una cosa muy característica es que los anuros, la fecundación es externa, mediante lo que se llama el ampleso, o sea, los huevos fuera del cuerpo son fecundados por el macho, mientras que en los urodelos es interna a través de espermatóforos, que normalmente, según las especies, el macho se lo ofrece a la hembra bueno, hay diferentes tipos de cortejos y se produce una fecundación externa depositándose los huevos ya fecundados. Ahora, bueno, voy a hablar un poquillo de algunos ejemplos de especies y vincularlos con los tipos de charcas, que yo creo que es lo más importante aquí, saber qué tipo de charcas se podrían hacer o se podrían generar y qué especies serían las que atraen. Aquí tenemos, por ejemplo, especies como la primera que veis, que es la ranita meridional y la meridionalis. También podría ser la Isla Moyeri, que está más en el norte de España. Estas pues necesitan charcas. Muchas veces las propias charcas ganaderas, si tienen algo de vegetación por el borde donde ellas puedan cantar y llamar, van muy bien para esta especie. Después tenemos especies como los sapos parteros o las salamandras, que serían el que está a la derecha de la ranita meridional y abajo, el sapo partero, y también la rana ibérica, que necesitan arroyo. Entonces, la manera, pues, si hay algún manantial o alguna manera de generar agua corriente con pequeñas pozas, suele ser lo ideal para ellos. Pues hay especies que necesitan hábitats muy someros y temporales, con unos milímetros de agua, unos centímetros, como serían los sapillos pintojos o los moteados, pelodites, que son zonas así de hierbas inundadas, con muy poquita agua, y especies que como los tritones, que te crían en albercas o pozas grandes en ríos, pozas limpias, y que normalmente usan la vegetación para doblar y depositar los huevos. Lo último que os quería comentar es un poco las amenazas a las que se enfrentan los anfibios y, bueno, por qué sería una oportunidad este desarrollo de hábitats de anfibios siempre que se pueda. Es porque, bueno, las principales afecciones ahora mismo, la primera que surge más obvia es el cambio climático, que altera los regímenes del agua superficial en la que necesitan para criar. No siempre significa que vaya a ser para peor para todas las especies, pero en cualquier caso algunas se pueden ver favorecidas, aunque parezca contradictorio, pero los modelos climáticos indican eso. Especies sobre todo que necesitan menos periodo de agua, menos idioperiodo y necesitan más temperatura para desarrollar los juveniles, pero muchas otras se van a ver afectadas. En cualquier caso va a ser un cambio que va a conllevar a la pérdida de diversidad. Entonces, ¿cómo se puede paliar esto? Pues generando hábitats que aguanten el tiempo necesario para que estas especies más sensibles estén. Aparte del cambio climático, hay otras, como la destrucción de hábitats, destrucción de charcas o de puntos de cría. Esa lleva mucho tiempo presente
y yo creo que es de las 3 más importantes, por lo cual, evidentemente, la recreación se hace importante y continuaría por las enfermedades emergentes. Hay una serie de enfermedades que a nivel global amenazan a los anfibios, causando mortandades masivas en algunas partes del mundo, provocando extinciones. Aquí en la península ibérica todavía no se ha extinguido ninguna especie. Sí ha habido casos de mortandades masivas, pero no se ha llegado a ese extremo. Pero sí tenemos una incidencia preocupante y en algunos sitios poblaciones que se han visto muy mermadas o desaparecidas. Y bueno, también habría que nombrar las especies exóticas, como ya ha nombrado Vicent Ferri, y bueno, es algo que también hay que trabajar y evitar, sobre todo. Siempre se puede trabajar en eliminarlas, pero evitar que lleguen, que es lo primero, porque es más difícil el trabajo luego de erradicarlas. Y nada, yo os animo a que preguntéis, lo he hecho así breve, tampoco para no aburriros mucho, pero cualquier cosa concreta, por favor, preguntadla y yo encantado de responder. Cedo la palabra a Beltrán para que ella dirija lo que queda. Muchas gracias, Eduardo. Me están anunciando por WhatsApp que se me ve muy mal, esa suerte que tenéis. Tenéis que disculparme, pero una tormenta vivo en el campo y una tormenta anoche ha dejado toda una pedanía sin internet y he tenido que pedir asilo aquí en las marismas del Barbate y espero que me estéis oyendo bien. Como ya he anunciado al inicio del webinar, ahora vamos a proceder a colgar un enlace para que os podáis descolgar la guía. El wizard Mario nos lo organizará. Mario, yo no veo nada donde nos podamos descolgar la guía. Ellos ya lo tienen, no te preocupes. All right, perfecto. Venga, muchísimas gracias. Bien, vale, ahora venía un turno de preguntas. Viene un turno de preguntas, tengo algunas preguntas, no demasiadas. Os animo, veo que Jonathan Hill ya se la ha descargado. Bien, gracias, Jonathan, ¿qué haríamos sin ti? Veo que hay algunas preguntas de Jaume Ramón en concreto. Está Eduardo Argüello, dice buenos días a todos. Tengo una pregunta sobre el impacto que puede producir la actividad sobre las especies que se quieren reintroducir. Actividades como el tráfico de vehículos, el polvo en suspensión o el ruido, ¿no podrían suponer un problema sobre los anfibios? ¿Qué medidas de actuación se tomarían para mitigar dichos impactos sobre la biodiversidad? Un saludo desde Valencia y gracias. Gracias, Eduardo. Le voy a pasar la palabra, por ejemplo, a Vicente Ferri. Sí quiero decirte que Eduardo, que fundamentalmente los trabajos que hemos realizado de restauración son en canteras que ya no están activas, ¿vale? Con lo cual, todo el tema de tráfico, polvo y ruido, ese no es el caso. En cualquier caso, Vicente, tu opinión, sí, porque además te quiero hacer una pregunta también a ti. Muy bien. Bueno, como tú dices, muchos de los planes o de los proyectos de restauración es en canteras que ya no están activas o están en fase de abandono y entonces pues el tránsito rodado, las molestias derivadas del polvo, etcétera, ya no afecta o afecta en mucha menor medida, ¿no? Pero de todas formas hay una serie de medidas a la hora de llevar a cabo una explotación minera y esto seguro que Pilar nos lo puede contar muchísimo mejor, que están diseñadas justo para mitigar estas molestias, ¿no? Desde irrigar las pistas de tránsito a pautas de actuación para evitar pues eso, una contaminación acústica excesiva o la emisión de polvos o limitar el tránsito rodado a algunas zonas. Y luego hay medidas específicas también para evitar que los anfibios deambulen o crucen zonas complicadas, ¿no? Hay
pequeñas barreras específicas que se utilizan, por ejemplo, cuando se habilitan pasos de fauna en zonas de carreteras donde existen atropellos, hay pantallas vegetales, hay distintas medidas que se pueden utilizar si se da el caso de que hay un conflicto entre las poblaciones que estás intentando recuperar y, o sea, los ejemplares de alguna de las poblaciones que están intentando recuperar y la actividad que sigue habiendo en la zona. Vale. No sé, Pilar, sí. Sí, sí, yo podía aclarar también por el tema de canteras activas que he apuntado antes. Hay ciertas zonas en las canteras que las llaman como hábitats temporales porque están relativamente tranquilos, no es donde se concentra la actividad minera principalmente, pero forman parte de la zona activa de la cantera y que donde aparecen pues hábitats que ocupan especies, bien aves, bien, también la ocupan muchas veces en pequeñas charcas que salen temporales anfibios, o sea, eso no lo encontramos siempre. En estas zonas que son hábitats temporales, que los tenemos en canteras activas y que podemos procurar cierta mayor tranquilidad, podemos incluso nosotros aportar lo que necesiten, pues si hay que aportar agua o si hay que generar un hueco, una hondonada pequeña para que se favorezca la recogida de agua de lluvias. O sea, eso lo podemos hacer durante la actividad en zonas relativamente apartadas de donde se está funcionando y movimiento. O sea, que yo no diría que únicamente se puede hacer en la restauración, al final, en las fases últimas, sino que hay muchas oportunidades y además parece que para estos animales que funcionan, ¿no?, por periodos, para en ciertos momentos favorecer su presencia y ayudarles. Bien, voy a aprovechar a dar voz a Ignacio Rodríguez García, que a través del chat nos dice: Eduardo, encantado, como ingeniero de minas te diría que la reintroducción entiendo que sería en las últimas fases de la restauración, cuando se estuviese en una situación de abandono de la explotación minera o los frentes de trabajo estuviesen alejados de la explotación actual. Por otro lado, en Valencia las charcas no van a ser muy estilo lagunar, puesto que no hay demasiadas lluvias, sobre todo en Alicante. No obstante, en las explotaciones se riegan las pistas y accesos y no les afectaría más que cuando naturalmente hubiera viento. Muchísimas gracias, Ignacio Rodríguez García. Jaume Ramón, desde Moncada, y aprovecho que tenemos a Jaume aquí para hacer especial mención del grupo ACER, a Monse y a José, que son personas que colaboran con la Farge Holcim en temas de restauración y que diseñaron y trabajaron junto con el personal del Parque Natural de Collserola en hacer una charca que los que no habéis tenido la oportunidad de verla, os animo a que lo hagáis, que se puede entrar desde Moncada y es una auténtica maravilla. Jaume Ramón dice: hola, mi pregunta está relacionada con la introducción de especies exóticas en las charcas. ¿La solución es vaciar la charca? ¿No hay otra solución? ¿Podrías contestar, Eduardo, tú, por favor? Claro. Buenas. Mira, el tema de las exóticas también depende de cuál. A ver, evolutivamente los anfibios suelen usar hábitats temporales precisamente por eso, porque se seca, con lo cual evita depredadores como peces que no pueden vivir ahí. El tema aquí es de qué especie se trata. Si son peces, quizá lo mejor es secarla en verano. Si son cangrejos, es que aunque la seque van a volver, a no ser que lo erradique todo, y además si han colonizado por dispersión desde puntos cercanos van a volver a llegar. Con lo cual es muy complicado, lo que mencionaba antes. Lo ideal es evitar que lleguen las exóticas. Una vez que llegan, todo se complica más. Los peces sí, las secas y es lo más efectivo. Hay otras opciones, pero que con pescarlos, con pesca eléctrica, con masas, con lo que sea. Pero, claro, es mucho menos efectivo que secarla en verano. Que al final los anfibios usan esos hábitats pues, precisamente por eso. No sé si he respondido a tu pregunta. Nos lo tendría que decir Jaume a través del chat. Vale, perfecto. Vamos a ver.
Carles Díaz Galindo nos dice, se mencionaba al inicio que en ciertos casos se desaconsejaba o había oposición a dejar láminas de agua en las restauraciones. Imagino que es por temor a la proliferación de insectos vectores de enfermedades. Sin duda, donde hay anfibios, las larvas de mosquitos no proliferan mucho, entiendo. Yo le daría la palabra a Pilar Gegúndez, que es la que ha mencionado lo que se recomendaba y no se recomendaba antes. Pilar, por favor, ¿puedes tú intervenir? Sí, a ver, esto es por experiencia. Nosotros tenemos algunos proyectos de restauración, a lo mejor son, yo que sé, más antiguos, pero que nos dicen explícitamente que no se pueden quedar láminas de agua y que se tienen que cegar si aparecen. Entonces, me refería a esto. Yo no sé si también es que se confunde un poco a lo mejor todo y estamos hablando de por ejemplo, explotaciones que se hagan en los márgenes de los ríos, donde sí que se está afectando gravemente a lo que es el régimen fluvial y entonces no se quiere tener lámina de agua expuesta porque no está bien para el régimen hídrico. Pero claro, aquí nos estamos refiriendo más a pequeños encharcamientos o pequeños que no son acuíferos o acuíferos abiertos colgados muy pequeños que son intermitentes y que favorecen muchísimo, muchísimo la biodiversidad y que en ese caso es preferible no tenerlos que tapar al final de la restauración y revegetar todo. Y es bueno la idea que lanzamos. Y bueno, yo solo lo he expuesto porque ocurre que muchos proyectos de restauración que tenemos oficiales a cumplir está el requisito de que no haya láminas de agua al final. Gracias, Pilar. Voy a leer Adrián González, dice, buenos días, en algunas ocasiones y si las dimensiones de la explotación minera lo permite, es posible adelantar la rehabilitación de algunos espacios con un modelo de rehabilitación progresiva. En nuestro caso, Mina Las Cruces, hemos rehabilitado varios arroyos. Esta rehabilitación temprana tiene algunas ventajas como analizar posibles desviaciones respecto a lo planificado y proponer otras medidas como ejemplo de modelo de gestión adaptativa. Muchas gracias, Adrián. Bien, me gustaría, Vicente Ferri, que hagas un rápido, ya que ya tienen la guía, que hagas una rápida y concisa explicación de contenido de la guía y utilización de la guía, por favor. Vale, claro, Beltrán. Bueno, pues como os comentaba anteriormente, la guía está estructurada. Primero hay una presentación de la guía y una introducción al grupo de fauna de que se ocupa, que son los anfibios. Y después hay, como os decía, 16 fichas en las cuales se han agrupado las 16 especies, las 24 especies de anfibios de la península ibérica. Y en estas fichas hay un mapita, hay un mapa de la zona de distribución y además de la zona de distribución actual de las distintas especies. Una cosa que hemos cuidado es que la guía a nivel de taxonomía y referencias esté actualizada. Y luego hablamos un poquito, pues eso, de hábitat y reproducción y del tipo de charca, como os comentaba, que suelen utilizar o que suelen preferir o por la cual tienen preferencia de hábitat las distintas especies de anfibios. Y luego hay un apartado muy interesante que habla de cómo construir una charca, de las distintas metodologías para construir una charca y de los distintos tipos de charcas que hay. Es decir, como decía Eduardo muy bien, hay charcas temporales, hay charcas con una lámina de agua más importante, con vegetación riparia, con tipos de vegetación distinta, y luego hay complejos lagunares. Y cada especie de anfibios le gustan o tiene preferencia por determinados tipos de charcas, ¿no? Hay formas de impermeabilizarlas, de vallarlas, de protegerlas, de ubicarlas, y esto intentamos incluirlo y reflejarlo en la guía. Y por último, un apartado que me parece también relevante son 10 ejemplos de proyectos de recreación de hábitats acuáticos, hábitats para anfibios, que están relacionados, pues eso, con la restauración o rehabilitación de canteras. Entonces, bueno, pues básicamente la guía, en cada ficha hay una foto para poder identificar cada una de las especies
y hablamos también un poco del hábitat o de la vida o de especies acompañantes a los anfibios en ese tipo de hábitats acuáticos como los invertebrados. Esa es un poco toda la estructura de la guía y cómo la hemos pensado. Muchas gracias, Vicent. Bueno, antes de recoger, por si alguno de los intervinientes quisiera hacer una última aclaración, yo sí que, bueno, independientemente del agradecimiento que ha hecho Vicente Ferri a las personas que nos han ayudado, como en este caso son Maximiliano y Ernesto Fluger en la edición y en la maquetación de la guía, a todos aquellos grupos que trabajamos a diario colaborando con Lafarge Holcim en la restauración de canteras. Formamos una especie de gran clúster con universidades, con grupos conservacionistas, con consultoras y con individuos, como es el caso de Eduardo Rodríguez, donde la idea es tratar de implementar el conocimiento para que estas oportunidades que brinda la restauración de espacios mineros sean lo mejor aprovechados, con lo cual yo como conservacionista tengo que agradecer a Raúl y tengo que agradecer a Pilar y tengo que agradecer a toda Lafarge Holcim la confianza que ellos han depositado en nosotros durante todo este tiempo, porque nos ha dado oportunidad de hacer cosas tan chulas como esta guía. Por aquí anda una persona como es Joan Mayol, los que os dediquéis a esto de la conservación os sonará, y me decía que, joder, qué oportunidad para hacer algo con el sapillo verde en Ibiza. Bien, yo sé que Sergio Cuadrado Iglesias de Oficemen anda por ahí y también sé que Cemex está restaurando una cantera en Ibiza, que aprovechemos este foro y esta oportunidad para tirarles los tejos y que incorporen en su restauración en la creación de charcas para este anfibio específico de las Baleares. Y espero con esto, bien, le voy a dar por último, antes de despediros, paso a si alguno de los intervinientes quisiera rematar diciendo algo, es todo vuestro. Bueno, yo, Beltrán, he leído una pregunta de José Carlos Monzó, que es, bueno, él es técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Pinoso y son uno de los precursores. En Pinoso hay una gran cantidad de entornos mineros, es uno de los precursores de recreación de hábitats de anfibios en entornos mineros y nos decía que fue tan exitoso que después han tenido problemas de demasiada afluencia de gente, demasiado uso público y que esto ha sido contraproducente con los anfibios. Y es un aspecto también importante a tener en cuenta de regular el uso público. Es muy importante dar a conocer este grupo de especies, pero al final cuando diseñemos nuestras actuaciones pues tenemos que ser previsores también en el aspecto contrario. Bien, gracias, Ferri. No he podido dar paso a todos, ni a María José claro. Adelantado, ni a Matu, pero bueno, en cualquier caso, a través del propio correo electrónico de Lafarge, Lafarge Holcim, estamos a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas que tengáis. Esperamos que disfrutéis de la guía, la hemos hecho con todo el cariño y además vaya por delante nuestra preocupación por la conservación de la biodiversidad, nuestra preocupación por la conservación de la naturaleza natural y el apoyo que tenemos y las iniciativas que tiene en este caso Lafarge Holcim. No puedo despedirme sin dar las gracias a Mario Rubio, le llamamos el wizard o el mago, hace estas cosas posibles y siempre bien, a pesar de que uno de los ponentes y encima coordinador y moderador esté en uno de los peores sitios y se le vea y se le oiga mal. 1.000.000 de gracias, como siempre, Mario. Y estamos a vuestra disposición, como digo, a través del correo electrónico de Lafarge Holcim. Te veo, Pilar, no sé si quieres decir algo. Solamente despedirme y daros muchas gracias a todos los que habéis venido. Pues muchas gracias en nombre de todos los panelistas y seguro que dentro de muy poco tendremos otra cosa que presentar. Estamos trabajando con Lafarge Holcim, como bien nos ha dicho Pilar, mucho con aves rutícolas, mucho con polinizadores. Nos tiene obsesionado el tema de la desaparición de los insectos y el tema de los insectos polinizadores. Estamos trabajando con los anfibios, estamos trabajando con especies singulares de árboles y estamos iniciando un proceso de trabajo muy interesante con los locos amigos de simbiosis de quirópteros. Muchas gracias a todos y os esperamos ver en la próxima. Gracias.